Un libro que no puede ser leído. Un mensaje escrito en un lenguaje desconocido. Y un hombre que afirmó que solo los ángeles podían descifrarlo. Esta es la historia del libro de Zoiga. Y de su lector más famoso, el mago que susurraba con los ángeles. John Dee. ¿Quién fue John Dee? En el siglo XVI, mientras Europa ardía en guerras, inquisiciones y reformas religiosas, en Inglaterra, un solo hombre se alzaba entre la ciencia y la magia. John Dee nació en 1527, en Londres. Fue matemático, astrónomo, cartógrafo, y también un alquimista, ocultista y consejero personal de la reina Isabel I. Era considerado uno de los hombres más sabios de su tiempo. Estudió en Cambridge, tradujo obras griegas, diseñó mapas para los viajes coloniales, pero su obsesión siempre fue descifrar los secretos del universo. John Dee no creía en la separación entre ciencia y magia. Para él, el conocimiento era uno solo, y Dios era el origen de toda sabiduría, incluida la que muchos llamaban prohibida. ¿Cómo estudiaba lo oculto? John Dee practicaba la alquimia, invocaba a ángeles a través de espejos de obsidiana y desarrolló junto a su medium Edward Kelly un sistema conocido como lenguaje enoquiano, supuestamente revelado por entidades celestiales. Pero entre todos sus escritos, invocaciones y códices, uno se convirtió en una obsesión. El misterioso libro de Zoiga. El hallazgo del libro. Un grimorio. Un libro de magia ancestral. Un texto envuelto en símbolos y códigos. Apareció sin explicación y desapareció igual de rápido. El libro de Zoiga, también llamado Aldaraya, llegó a manos de John Dee sin que se sepa exactamente cómo. Escrito en latín, con diagramas matemáticos, tablas y palabras en un lenguaje críptico que no existe en ningún otro lugar del mundo. John Dee quedó fascinado. Pero a pesar de su vasto conocimiento, hubo una parte del libro que no pudo descifrar, unas 36 tablas compuestas por letras aparentemente aleatorias. Fue entonces cuando recurrió a lo imposible. Según su diario, invocó al arcángel Uriel, quien le respondió que el libro era auténtico, que contenía secretos divinos, pero que solo podía ser entendido por seres angelicales. Ni siquiera el hombre más sabio de la tierra, dijo Uriel, podía comprenderlo sin ayuda celestial. Este mensaje no lo detuvo. Por el contrario, alimentó su obsesión. Pero el libro desapareció tras la muerte de Dee. Durante más de 400 años se creyó perdido, hasta que, en 1994, 2 copias fueron descubiertas por el profesor John H. M. Knox en las bibliotecas de Oxford y Londres. ¿Qué contiene el libro de Zoiga? La versión recuperada tiene unas 197 páginas, escritas en latín medieval, con fórmulas mágicas, referencias bíblicas y conjuros destinados a protegerse del mal, encontrar conocimiento oculto y hablar con seres no humanos. Pero el verdadero enigma son las 36 tablas mágicas, cuadrículas de 36x36 letras, sin sentido aparente. Cada tabla contiene 1296 letras. Se han hecho análisis estadísticos, criptoanálisis y modelos matemáticos, y aún hoy, nadie ha logrado comprenderlas por completo. Algunos creen que son claves de invocación. Otros, códigos numéricos con relaciones astrológicas. Y hay quienes aseguran que no se descifrarán hasta que llegue el momento adecuado y la persona correcta. Teorías y misterios. Teoría 1, ¿un código para contactar entidades? Se cree que las tablas son puertas vibracionales, una especie de lenguaje para abrir planos no físicos. La idea es que las letras no deben leerse, sino recitarse en un orden específico que solo puede ser descubierto con guía espiritual. Dee lo sabía. Por eso invocó a Uriel. Según esta teoría, el libro de Zoiga no se lee con los ojos, se activa con la voz. ¿Ve la teoría 2, un grimorio creado por seres no humanos? Algunos investigadores del ocultismo han sugerido que Dee no era el primer dueño del libro, sino simplemente el siguiente. El texto habría sido transmitido desde épocas remotas, por una civilización perdida o entidades que no eran humanas. ¿Atlantes? ¿Nepilim? ¿Seres interdimensionales?
Incluso hay teorías modernas que lo relacionan con la inteligencia artificial o el conocimiento no humano que se rumorea fue encontrado en lugares como el Vaticano o la Biblioteca de Alejandría. Teoría 3. ¿Un virus mental? Una teoría más moderna y perturbadora propone que el libro de Zoiga es un memetexto, un código que, al ser comprendido, altera la percepción humana. Como una forma de información peligrosa, no por su contenido, sino por lo que hace a tu mente cuando lo entiendes. Dee no lo entendió, y aún así, perdió la cordura en sus últimos años. ¿Qué significa Zoiga? Nadie sabe con certeza. Pero hay una pista escalofriante. Zoiga, leído al revés, casi forma la palabra agios, que en griego significa santo. ¿Un juego divino, o una advertencia? Dee murió sin descifrar el libro. Sus escritos fueron quemados, ignorados o escondidos durante siglos. Hoy, algunos lo recuerdan como un astrónomo. Otros como un mago. Pero tal vez fue otra cosa, un hombre que se atrevió a preguntar lo que nadie debía preguntar. ¿Dónde está hoy el libro de Zoiga? Por siglos, se creyó que el libro de Zoiga se había perdido para siempre. Pero en 1994, un profesor de la Universidad de Londres, John H. M. Knox, redescubrió 2 copias completas del manuscrito. Una en la Biblioteca Bodleian de la Universidad de Oxford. Y otra en la British Library de Londres. Ambas versiones coinciden casi en su totalidad, y contienen las misteriosas 36 tablas que tanto obsesionaron a John Dee. Hoy en día, el manuscrito se conserva en esas bibliotecas, bajo resguardo académico. Pero sigue sin haber un consenso sobre su verdadero contenido. Se han hecho varios estudios criptográficos. Algunos han descubierto patrones matemáticos en las tablas, pero ninguna interpretación clara. El significado profundo del libro sigue siendo un misterio. Libros existen versiones digitales disponibles para investigadores, pero el contenido más esotérico sigue generando debates entre académicos, ocultistas y teóricos de lo prohibido. Algunos creen que aún nadie ha preguntado las preguntas correctas. Otros dicen que la clave no está en las letras, sino en la intención de quien lo lee. El libro de Zoiga sigue sin respuesta. Nadie sabe quién lo escribió. Nadie ha comprendido las tablas. Y quienes se han obsesionado con descifrarlas, no han terminado bien. Hay libros que nos enseñan. Libros que nos transforman. Y otros que nos consumen. Este no fue escrito para ti ni para mí. Fue escrito para quien se atreva a cruzar la línea. Porque hay secretos que solo la oscuridad custodia. Y aquí, donde termina la razón, comienza la sombra que cuenta.